El tema para hoy hemos titulado el sermón de esta noche, ¿quién es el más importante? Estaremos entonces en Mateo 18 y solo quiero hacer un breve recordatorio porque la semana que viene nos toca Mateo 19. En esta iglesia exponemos la palabra de Dios, capítulo a capítulo, verso a verso, y vamos de libro a libro. Así es que hoy nos encontramos en Mateo 18, el próximo sábado nos encontraremos en Mateo 19. Por lo cual quiero hacerte esta invitación. El próximo sábado, el capítulo de Mateo 19, vamos a enfocarnos una muy buena parte en lo que es el valor del matrimonio. De manera que si conoces alguna pareja y crees que puede ser de bendición, pues invítala que venga contigo, y aquí vamos a estar en lo que dice la Escritura y todo el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por lo pronto, Mateo 18 para este día. Si no tienes Biblias, solamente te pido que levantes la mano y nuestros hermanos sugieres van a ponerte una Biblia en tu mano. Y si esa Biblia que están poniendo en tu mano la quieres conservar, tómala como un regalo de nosotros para ti, llévala, léela, deja que el Señor hable a tu corazón. Y los que ya tengan su Biblia, vayan abriéndola entonces en Mateo 18. Mateo 18, y hoy es una noche de alguna manera también especial porque vamos a ocupar en este tiempo celebrar los padres. Yo sé que el Día de los Padres es mañana, pero nosotros lo vamos a celebrar hoy y ni nos importa, ¿cierto? O sea, hoy es Día del Padre, sábado en la noche, y lo vamos a celebrar. Así que hay algunos papás. ¿A quién anda de papá hoy? ¿Allí? No, pues casi todos. ¿Hay algún papá primerizo? Así su primerizo. ¡Ay, amén! Aquí Juanca. Ok, bueno, ahí está, papá primerizo. Y seguramente, si no estás viendo ahí en el chat, también pon tu manita así de yo soy primerizo, ¿no? Y hemos de orar por ustedes. Porque es que la verdad tiene un buen... es una entrega grande, una responsabilidad grande, una autoridad. Dios nos pone como autoridad de nuestros hijos y tenemos que trabajar por ello. Y cuando somos primerizos, pues también de repente hay cosas que nos ponen nerviosos, queremos saber cómo hacerlo, pero en realidad, bueno, la gente dice que los niños vienen sin manual, pero te cuento algo, la verdad es que sí hay un manual, es la Biblia, es el manual del fabricante. Dios sabe cómo funcionamos mejor, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, de manera que tú puedes encontrar en la Biblia mucha indicación como padre para poder criar, guiar, entrenar, equipar y preparar a tus hijos. Así que la Biblia es nuestro manual. A veces queremos llevar nuestra vida sin manual. A veces queremos en verdad hacer cosas que pues ahí nosotros a ver cómo se le hace. Pero hay cosas que, de hecho hay cosas que son asignadas para el papá. Nada más, esto lo hace tu papá. Ok, a mí por ejemplo yo me acuerdo lo que era asignado para mí, y además me encantaba por una especie de terapia, era hacer la grama, pasto, césped, lo que sale así verde para algunos de nuestros países. El pasto, me encantaba, sacaba el lawnmower, la cortadora de pasto, y era terapéutico. ¿No? Y el blower. Y yo deseaba, cuando tengo 3 hijos, que crecieran mis hijos para que me ayudaran y lo pudiéramos hacer juntos, y cuando crecieron nos mudamos a un apartamento. No, tuvimos que ver la podadora de pasto, y ya eso como que ya no se nos dio. Pero de todos modos sigue uno teniendo muchas responsabilidades, pero uno a veces no entiende, híjole, soy papá primerizo, ¿qué he de hacer? Y quisimos hacer un video solamente para que hoy puedas tener un tiempo de risa, que puedas gozarlo, que puedas, lo hicimos con mucho amor y con mucho cariño, y espero que en verdad pases un buen tiempo. Y regresando al video, nos metemos entonces de lleno en Mateo 18 y lo que Dios tiene para nosotros. Así que se bajan las luces, corren los videos y disfruten. God, help me be the best dad. Help me. That's weird. I wasn't expecting anybody. Why does God make us wear these things when we're out on jobs? Cállate, bien. Dude, it's fine. Let's just make this quick. What the? We're here! Wait, aren't you guys some of the Calvary campus pastors? No. Man, look at us. We're angels. We have wings. Oh, ya, alitas. Mira. Sure. Anyway, boss man said you needed some help.
Boss man? Yeah, boss man. You know, God. Papa Dios. Wait. I'm losing it. This can't be real. That's rude. Whoa! Not so fast, Timmy. I am definitely not getting enough sleep. Don't worry, mijo. You will sleep in about 20 years. Okay, what is going on here? Don't worry, Tim. Let me explain. God said that this was your first Father's Day and told us you needed some help. And because this is your first Father's Day, we know that you need some tips. And maybe some gifts to help you out. Wait, but how? God, help me be the best dad. Help me. Tim. We got a bunch of other stops to make today, so let's just get to it. Gift them. Oh, cool. A thermostat? Yes, because absolutely no one, and I mean no one, touches the thermostat in your house but you, Dad. See, papi, if they had, tell them drink some agua. Pero use that one wisely. Thank you? Okay, Papi. Gift numero dos. Okay, Tim. Every man who becomes a father has one thing in common, and it comes from this little book. Wait, you don't mean... It is time. Let this be your source of humor, your guide that only dads understand. Oh, no. I can't. Don't. It's yours now, son. Oh, my goodness. Thank you. Take care of it, and it will take care of you. Yes, of course, with my life. Hey, real quick, when does a joke become a dad joke? When it becomes apparent. It's working already. Now, Tim, this one is personal to all of us. Oh. What are these? Ay, mijo. Man, this guy isn't ready. I'm telling you, man. He's not Fine, ready. he's fine. He doesn't know. Tim, these are a staple in the dad community. I mean, Oh, I get it. trust me, these puppies, whew, let me tell you. It's like walking in a cloud. A fluffy cloud. Lo siento. Wow, I am so honored. Thank you, guys. Thank you. You're welcome, son. Well, it's time for us to hit the road. Happy Father's Day, Tim. Okay, yeah, let me walk you guys out. Nah, don't bother. No, We'll guys, just- it's totally fine. It's totally fine. Guys? Oh. Well, happy Father's Day to me, I guess. Neta, estuve a punto de traerme los tenis. No más que no me atreví. Pero bueno, una de las cosas que tenemos como papás es que, y como esposos, es que realmente creemos que tenemos el control de todo. Y no solo usamos y hacemos cosas sin manual, a veces nos sobran piezas. También manejamos y vamos a un rumbo que creemos que sabemos. De hecho, vas manejando y sabes que vas perdido. Sabes que no tienes ni idea a dónde vas, igual era la calle, pero tú vas eso sí seguro. Y tu esposa te dice, ¿sabes a dónde vas? Y tú, claro que sí. Y es que queremos hacer las cosas así. Estamos en situaciones donde empezamos a organizar, que queremos vender algo que ni siquiera hemos comprado, y así estamos. Y esta escritura hoy vamos a empezar a ver exactamente algo que hace que nos deje ver que los discípulos están tramando esto. Por eso hemos titulado esta noche, ¿quién es el más importante? Y entonces lo que tú vas a ver hoy es lo siguiente. Vamos a ver entonces el verso 1 de Lucas 18 juntos. Acompáñame entonces a Lucas 18 y leemos esto en la palabra de Dios, desde el verso 1 al 4. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?
Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Oramos? Amado Dios, te damos gracias, porque sí es un proyecto que nosotros queremos hacer, y obras que queremos poner en marcha, y situaciones que queremos que nos cuenten, pero no hay nada que nosotros podamos hacer, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Es solamente por la obra de la cruz del Calvario. Es por el plan redentor que tú tienes en la cruz la única manera de poder entrar en el reino de Dios. Ayúdanos a no vernos a nosotros mismos para pensar que somos importantes. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de todo orgullo, de toda egolatría, de toda soberbia, pensando en que te podemos ayudar. Y más bien, Espíritu Santo, sé tú con nosotros y háblanos para que impacte en nuestro corazón tu palabra y podamos entender con humildad qué es lo que quieres de nuestra vida y qué es lo que puede darte gloria de acuerdo a lo que hablamos, actuamos, hacemos y nos movemos. Señor, ayúdanos a salir de manera diferente de cómo entramos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estos primeros 4 versos en Mateo 18 son interesantes porque Cristo Jesús va a usar una analogía con este niño. Y entonces los discípulos están tratando de organizar todo, pero dice esto que es importante. Verso 1, las primeras palabras que dice en el verso 1 son importantes. Y dice: en aquel momento. Ahora te puedes preguntar, ¿por qué puede ser importante que el Señor diga en aquel momento? Porque en aquel momento nos va a indicar el cómo termina el capítulo anterior y el cómo va a conectar con lo que sigue. Esto es importante. Y es que hace unas semanas nosotros estuvimos viendo cómo es que conecta el capítulo 17 aún con el 16. Y nosotros vamos a ver la importancia de eso, porque en el capítulo 16, hace un par de semanas estuvimos viendo cuando Jesucristo lleva a los discípulos y los pone delante de Cesarea de Filipo y les enseña este lugar pagano lleno de idolatría. Les dice: ¿quién dice esta gente que yo soy? ¿Quién dices tú que yo soy? Y la confesión de Pedro fue: tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y en el capítulo 17, la semana pasada, estuvimos hablando de la transfiguración de Jesús. Estuvimos en ese monte y fuimos juntos a ver lo que ellos nos estaban dejando ver. Y es que Cristo Jesús se transfigura y deja ver la gloria de Dios para que entienda bien Pedro que efectivamente Cristo Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías esperado. Así es que conecta con este capítulo cuando ellos piensan: es el Mesías, es quien nos va a liberar de la opresión del imperio romano, es quien va, y están viendo todo desde una perspectiva terrenal y ya están empezando a querer puestos. ¿Quién es el importante? ¿Quién va a ser el mayor? Yo no sé. Pedro, ¿tú te quedas con la Secretaría de Pesca? Dale, va. Yo me quedo con la Secretaría de Salud. ¿Será que alguien quién se ocupa de la Secretaría de Educación? Okay. Y están empezando ellos a armar todo como si fuera todo una estructura gubernamental terrenal, y eso no va a ser así. Nuestro Señor está ahora a punto de entrar en medio de esta discusión. Lucas 9, verso 46 dice que los discípulos estaban discutiendo estas cosas. Están discutiendo quién va a ser el mayor. Están empezando a discutir quién se va a quedar con qué, quién va a hacer qué cosa. Literalmente están discutiendo para ver quién va a tener la posición más alta. ¿Será Pedro? ¿Seré yo? Se están discutiendo estas cosas, imaginando un gobierno terrenal. Pero Jesucristo va a entrar en medio de esto. Y me encanta el Señor, porque va a llamar a un niño y lo va a poner en medio de ellos. Y les va a llamar la atención a ellos y les dice a ellos 2 palabras que es importante, que lo puedes ver aquí en el verso 3. En verdad les digo que si no se convierten, primera palabra, y se hacen como este niño, no pueden entrar en el reino de Dios. Convertirse y volverse como niño. Ojo con esto, subraya la palabra convertirse ahí en tu Biblia. ¿Por qué? Esta palabra convertirse es importante. Es la palabra estrefo.
Y esta palabra quiere decir dar la vuelta, es decir, cambio de opinión. Lo que el Señor les está mostrando es: debes de cambiar tu opinión, debes de cambiar la manera en la que estás pensando y cómo estás viendo las cosas. Cristo Jesús les está enseñando la necesidad de convertirte. ¿Y sabes qué? Para poder ser un ciudadano del cielo es necesario convertirte. Para poder entrar en el reino de Dios es necesario convertirse. Y esto se los deja ver así. Cristo Jesús les está empezando a dejar ver: tienes que apartarte de ti mismo. Tienes que dejar de pensar como estás pensando. Tienes que dejar de creer que es por lo que tú haces y lo que tú te mereces. Tienes que dejar de ver esto, porque Jesús está llamando a un cambio. Mientras ellos están en un espíritu de grandeza, Cristo Jesús les está mostrando un espíritu de humildad. Y deben de cambiar y reconsiderar la manera en la que están viendo. Tú puedes imaginarte entonces cómo puede ser la actitud de un niño. Cristo Jesús le dice: si te conviertes y te haces como un niño. No está diciendo que te comportes como un niño. Cristo Jesús no está diciendo: tienes que tener la actitud de berrinche, infantil, avientas la puerta, patadas en el piso, tiras la paleta. No habla de eso. Está hablando de la humildad y de la capacidad que tiene un niño de confiar y de creer. Y yo no sé si tú eres papá aquí, ya de algunos hijos, pero yo recuerdo que los míos, cuando tú los ponías en el mueble y te ponías a 2 pasos, ponías las manos así y le decías: dale, tírate. Y de verdad que ni volteaban. Ellos confiaban en lo que tú como papá les dices, y ellos dicen: ¿de veras, papi? Y basta que tú le digas: en verdad. Muy bien. No, es increíble. ¿Te imaginas que el papá fuera: listo? Sí, dale. ¡Pah! No hace eso. El hijo confía. El hijo cree que lo que le dice papá es verdad. Y aquí nuestro Señor está literalmente poniéndole acento a esto: a creer y confiar en el Padre. La pregunta es: ¿qué clase de Padre es Dios? La pregunta es: ¿cómo quiere Dios que nos relacionemos con Él? Y entonces para eso vamos a tener un mapa. Vamos a poner el mapa de los puntos donde vamos a estar esta noche. Son hoy 4 puntos, empezando desde el verso 1. El primer punto donde vamos a estar es cómo ser humildes unos con otros. Estos son los primeros 6 versos. Y después vamos a ir al punto número 2 y vamos a estacionarnos para ver cómo protegernos unos a otros, del verso 7 al 9. Y vamos al punto número 3, cómo restaurarnos unos a otros, verso 15 al 17. Y por último vamos a estar en cómo perdonarnos unos a otros. Si tú no tienes esta actitud de humildad, no hay manera de que tú puedas proteger a los tuyos. Y por ende no hay manera de que tú puedas restaurar ni cuidar, y menos perdonar. Necesitas convertirte, es decir, cambiar la manera en la que estás viendo las cosas. Por lo cual Dios es un Padre compasivo y tiene compasión de nosotros y misericordia, y nos habla para poder entender lo que vamos a ver hoy. Entonces empezamos con cómo ser humildes unos a otros. Y Dios que nos ama y que realmente nos da gracia y tiene compasión. Ahora, la palabra compasión es en el sentido, fíjate bien, padecer con, entender qué es lo que le pasa al otro. Diríamos más coloquial, es ponerte en los zapatos del otro, entender qué es lo que le pasa al otro. Entonces, en realidad, Dios tiene compasión porque entiende nuestro dolor, nuestra soledad, entiende nuestra crisis. Mira lo que dice en tu pantalla Salmo 103, verso 13. Dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Dios se preocupa por ti. Es decir, Dios tiene cuidado de nosotros. Dios es un Dios compasivo y grande en misericordia. Y hay una historia, no vamos a entrar a estudiarla ahí, pero solamente quiero que la recordemos juntos. Pero tú te acordarás, en algún momento en los evangelios narra que Cristo Jesús toma a los discípulos y les dice: vaya, súbanse a la barca y crucen al otro lado. Y Jesús se sube con ellos en la barca. Y Cristo Jesús le está diciendo: vas a cruzar el lago de Genesaret, del mar de Galilea, y vas a ir al otro lado. Y Jesús les deja esa instrucción, y dice la Biblia que se queda dormido ahí. Pero en medio de este cruce, lo que sucede es que empieza una tormenta súper fuerte.
Y empieza la tormenta y empieza el viento y empieza a subir el agua y el agua empieza a meterse en la barca y la empieza a azotar, tanto que la Biblia dice que parecía que se iba a hundir. Y ellos entraron en temor, empezaron a tener pánico, miedo, y lo que hicieron fue literalmente ver a Jesús dormido y no lo podían creer. ¿Cómo es posible que nos deje? ¿Cómo es posible que no le importe lo que nos está pasando? Vienen y lo despiertan, lo zarandean, lo despiertan, le dicen: hey, Señor, ¿no te importa si perecemos? Y yo creo que así nos ponemos tú y yo muchas veces, que eso es una tendencia de nuestra humanidad, de venir delante de Dios y decirle: ¿no te importan mis problemas? ¿Si no te importa lo que me está pasando? Como si fuera un padre despiadado. Y venimos delante de Dios y le dices: ¿no te importa el dolor que tengo? O sea, ¿que no te das cuenta de la situación que estoy pasando, Dios mío, en este momento? ¿Y no te importa? ¿No tienes cuidado de mí? ¿No es el estrés que tengo? ¿No te das cuenta las preocupaciones por las que estoy atravesando, todo lo que estoy experimentando? Dios, ¿te importa lo que me sucede? Y la respuesta es obviamente sí. A Dios le importa lo que nos sucede. De hecho, Pedro, que estuvo 3 años junto a Jesús y que conoce el poder de Jesucristo y todo lo que hizo en su ministerio, él escribe en una carta en 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, él dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tendrá cuidado de ti. ¿Echando qué? Toda tu ansiedad. Él no dice echando sobre él todas tus preocupaciones o todas tus situaciones espirituales. No. Toda tu ansiedad. Ahora, pastor, cuando habla de toda la ansiedad, es de verdad toda la ansiedad, es toda la ansiedad. Toda tu ansiedad física, social, relacional, mental, toda. Y entonces debes de ver que Él tiene cuidado de ti. De verdad, pastor, o sea, ¿a Dios le importa mi deuda? Claro. Porque la Biblia dice que no te endeudes. La Biblia dice que no pidas prestado. Ahora, le importa a Dios porque ahora sabe lo que va a pasar en tu vida cuando vas a empezar a tapar un hoyo para destapar otro y empezar a hacer cosas que no deberías hacer para tratar de resarcir esto. Y Dios tiene cuidado de eso. Dios no quisiera que tú te metieras ahí, pero Dios va a trabajar en tu vida para moverte de las circunstancias y los lugares donde tú estás. Ahora, a Dios le importa entonces si tengo novio o no. Bueno, sí. La Biblia dice: no te unas en yugo desigual. A Dios le importa que tú tengas a alguien que sea alguien que influya en tu vida y que también ame y conozca al Señor, para que sean los dos, cuando se casen, una sola carne. A Dios le importan mis inversiones financieras, a Dios le importan mis esperanzas, a Dios le importan mis fracasos, mis éxitos. Sí, absolutamente sí. Dios es un Padre cariñoso y compasivo. A Dios le importa. A Dios le preocupan todos los detalles de tu vida. ¿Sí sabías eso? De hecho, la Biblia dice que Dios conoce cada cabello de tu cabeza. Ahora, quizá tú estés aquí y entonces tú no puedes lograr ver esa dimensión con Dios como Padre y que se preocupe por eso, porque quizá tú creciste sin un padre. O quizá tú creciste con un padre que nunca se preocupó por ti. O quizá tú eres un padre que nunca te has preocupado por tus hijos. Entonces te parece increíble, ¿será que Dios le preocupa estas cosas? Pero es que tú no has vivido eso. Quizá creciste y con un rencor y con una rabia porque quizá en tu vida tu papá te abandonó cuando tenías 3, 4, 5 años y no has tenido ninguna figura paternal. Y si estamos aquí, Dios tiene cuidado de nosotros y Dios quiere que veamos en Él lo que tú y yo no hemos tenido. Dios es un Padre misericordioso. Ahora, la Biblia dice: no te preocupes. La Biblia dice: Dios, no te preocupes. Porque tú y yo nos preocupamos. ¿Y qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Techo, abrigo, comida? No te preocupes. La Biblia dice que Dios tiene cuidado de esas cosas en tu vida. Él dice: no te preocupes, Mateo 6, no te preocupes. Él conoce todo de ti, Él sabe cuáles son las circunstancias por las que estás pasando. Pero quizá tú, papá que estás hoy aquí esta noche, o papá que nos están viendo online, quizá tú de verdad podrías pensar o imaginar que tu hijo llegara a ti y te dijera: ponle la edad, quizá tiene 8 años, pero quizá tiene 16, y llega tu hijo contigo y te dice: estoy muy preocupado, papá. ¿Qué pasó? Estoy preocupado porque no sé mañana qué vamos a comer. No sé
¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué le vas a decir a tu hijo? Mi hijo, no te preocupes. Tú no te preocupes por eso. Tú haz lo que te toca a ti y yo voy a hacer lo que me toca a mí. Eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo. Dios va a hacer lo que le toca a Él. Dios dice, no te preocupes. Ahora, si yo no hago lo que me toca a mí en muchos aspectos, pues mala mía. Si yo no proveo para mi casa, si yo no me entrego al Señor, si yo no busco del Señor, si yo no, mala mía. Y la realidad es esta, que yo me recuerdo cuando nosotros, mi esposa y yo, dejamos todo lo que teníamos por trabajo secular para poder proveer para mi casa y dejamos todo en orden de seguir al Señor. 1 año y medio estuvimos sin trabajo. Y sí me preocupé. Pero yo tenía que hacer lo que tenía que hacer y estuve orando y la única puerta que abrió el Señor fue para trabajar en una compañía de construcción. Y entonces pues empecé ahí como labor y después pinté una casa y después hice pressure cleaner. Pero Dios nunca falló. Lo que estaba probando era mi humildad y ver si mi corazón era arrogante, decir, oh, yo actor, yo nunca voy a trabajar de eso, Señor. Y Dios me dijo, no te preocupes. Yo soy el proveedor de tu vida y de tu casa. Ahora, la palabra proveedor, Jehová, cantábamos Jehová Jireh. ¿Tú sabías qué significa Jehová proveerá? Entonces, para ti y para mí es muy sencillo decir, no, Dios proveerá, pastor, amén, amén. Dios. Sí, Dios proveerá, Él es fiel. Pero la raíz hebrea de la palabra proveer es experimentar. Así que Dios, cuando tú dices Dios proveerá, va a ejercer en ti un tiempo de experimentar tu necesidad para que veas su provisión. Y cuando se junta la necesidad con la provisión, hay gloria en ello. Así es que Jehová proveerá. Jehová sana, pastor, oh ya. Para que lo creas y experimentes su sanación, permitirá que tengas una condición de salud. Y entonces puedes decir, Él sana. Amén. Él está al cuidado de todo lo que sucede en nuestra vida. Nada le toma por sorpresa. No quiere que te preocupes. Ahora, el Señor no ha dicho que tú vas a tener techo, abrigo y comida así, de comida sushi, el carro, el Corvette convertible, la casa pues en Fisher Island, si se puede, pues Dios, y si tiene una canchita de básquet que nos gusta a mí, no ha dicho eso. Dios ha dicho, pues yo voy a proveer para ti y en mi casa nunca ha faltado nada, a Dios gracias. Ahora, Dios dice, ocúpate tú de lo tuyo, yo me ocupo de lo mío. Pero ¿qué es lo mío? ¿Sabías lo que la Biblia dice? Dios dice, yo me ocupo de techo, abrigo y comida. Tú busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Eso es lo que tengo que hacer. Y cuando me preocupo no busco a Dios. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Mira en tu pantalla. Siempre que comienzas a preocuparte por algo en la vida, es una señal de advertencia de que has comenzado a dudar del amor de Dios. Eso es la preocupación. Dudar de que Dios tiene el control, dudar de que Dios me ama, dudar de que Dios se ocupa de mí. Pero no, empezamos diciendo eso. ¿Será que esto le preocupa a Dios? Claro que le preocupa. Quizá entonces tú tienes una perspectiva distinta y una visión distinta y una teología distinta, que ves a Dios muy pequeño en tu problema, que lo ves mayor. Pero Dios dice, no, yo tengo cuidado de ti. Y la realidad es esa. A Dios le interesa. Yo estaba platicando con una pareja y un día vino a verme el esposo y él vino solo y vino ya desesperado y estaba en mi oficina, y entonces empezamos este tiempo de consejería y estábamos hablando, y entonces él empezó a manifestar lo que pasaba y empezaba a mostrar su sufrimiento y me decía, estoy mal, tengo ataques de pánico, tengo mucho miedo, pastor, no la estoy pasando bien. Y me empezó a contar todo y dice, yo creo, pastor, que yo ya sé cuál es mi problema. Mi problema es que en verdad, dice así, no amo a Dios lo suficiente, creo que ese es mi problema. Y yo lo paré y le dije, espérame. Ese no es tu problema es que tú no ves cómo Dios te ama a ti. Tú te has desenfocado, tú no ves cómo Dios te ama y cómo tiene cuidado de ti. Y entonces, por eso te estresas. Porque realmente tú no estás viendo lo que Dios hace, porque estás enfocado solamente en tu problema, no estás comprometido en lo que Dios te ha dicho, esto te toca a ti. Y bueno, ahí es la pregunta. Entonces, si soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios, porque Dios tiene, la Biblia dice, Dios tiene cuidado de sus hijos. Y esa es la esencia de nosotros como cristianos, que Dios se encarga de nosotros. Así que Mateo 18, para que lo apuntes, tiene 3 áreas de base. Una es humildad, la otra es amor, la otra es perdón. Y en Mateo 18 vamos a ver esas.
Y el segundo punto entonces nos va a meter en una de ellas. Dice el Señor, antes de llegar ahí, nada más déjame te leo el verso 5 y 6, que dice: si el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que le colgaran en el cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. ¡Wow! ¿Puedes ver cómo Jesús cambia de pronto esto? Porque empieza a usar lo que hizo con el niño como una analogía para mostrar con algo real un niño una verdad espiritual. Y todo el tiempo que veas en Mateo 18 que habla de niño y de pequeño, de pequeñitos, está hablando del cristiano. Está hablando de aquel que es parte del pueblo de Dios. Entonces, claro, él dice, cuando alguien reciba a este hijo de Dios o cuando alguien reciba a este cristiano, es como si me estuviera recibiendo a mí. Pero lo que dice el verso 6 es: ten mucho cuidado de no hacer tropezar a este hijo de Dios. Y tengo que tener mucho cuidado porque hay muchas piedras de tropiezo. Y dice: cuidado que no seas tú la piedra de tropiezo, porque mejor entonces vendría que te pusieran una piedra de molino y te tiraran al mar. Y esto es fuerte. El que reciba a uno de estos, y habla de una hija de Dios. Y yo no sé, pero como papá, si tú estás aquí, tú podrías ver que si alguien se va a meter con tu hija, tú eres capaz de cualquier cosa. O bien podrías decir: mira, a mí oféndeme, hazme lo que quieras, pero no te metas con mi hija. Hazme lo que quieras, nada más no te metas con mi hijo. Y eso es lo que Dios hace. Dios dice: eres una hija de Dios, yo te quiero proteger. Y al manganzón le dice: vas a vértelas conmigo. Entonces lo que Dios quiere es literalmente protegernos. Y nos va a exhortar en varias cosas que vamos a ir viendo en los próximos minutos. Pero una de ellas es esto: nos va a exhortar a vivir en santidad. Nos va a exhortar a tener mucho cuidado de la vida de pecado. Todo el tiempo nos va a estar exhortando de no pecar tú, pero también no hacer pecar al otro. De hecho, va a entrar en una posición en la siguiente parte que vamos a ver, que si estás pecando y tu ojo es motivo de pecar, sácatelo. Y eso no está diciendo que todos venimos tuertos el otro sábado. Lo que está diciendo literalmente es que seamos radicales. Si tu mano es motivo de pecado, córtala. Si el iPhone es motivo de pecado, ve, abre el Flip. ¿Te acuerdas de los teléfonos de Flip? O sea, aquellas cosas que te están haciendo pecar, tienes que alejarte de eso. Y luego va a enseñarnos literalmente cuando una oveja está perdida. Dice: yo dejo los 99 y voy por la una. A Dios le importa el perdido, a Dios le importa el que está desorientado, a Dios le importa el que está lastimado, el que está alejándose del redil. Dios tiene cuidado de eso. Y luego nos va a llevar a orar por los hermanos y por último a la disciplina de la iglesia. Dios al que ama, disciplina. Y con eso vamos a cerrar en un momento en la parte del perdón. Así que el segundo punto es cómo protegernos unos a otros. Vimos cómo ser humildes unos con otros. Ahora, cómo protegernos unos a otros. Leemos del verso 7 al 9. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo, tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno, el cual describe la Biblia como la muerte segunda o el infierno. Dice: si tu ojo te hace pecar, arráncalo, tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. Así es que tú y yo estamos en realidad llamados a vivir en santidad porque Dios es santo. Pero Dios nos está llamando hoy a tener mucho cuidado con la batalla del pecado. Recuerda estas 3 letras, por favor, la letra T: tentación, transgresión y tragedia. No permitas, no consientas que la tentación venga a ti. Y no seas tú una tentación para el otro. Ten mucho cuidado de no ser piedra de tropiezo, de que cómo me visto, cómo hablo, cómo me muevo, a dónde voy, con quién jangueo, qué negocio hago, que tengo que tener mucho cuidado. Y la realidad es porque estamos en una batalla por el pecado y una lucha por tu atención. Y Dios hoy nos está diciendo: tenemos que ser radicales contra la tentación. Sansón, ¿te acuerdas de Sansón? Él se creía invulnerable al pecado y estuvo seduciendo y coqueteando con Dalila hasta un punto que un día se levantó y a Dios le había abandonado. Entonces, hoy debemos de ver cómo esto encaja, porque debemos ser intencionales con nuestra vida, protegiéndonos a nosotros y protegiendo a los hermanos. Y nos conecta con el tercer punto: cómo restaurarnos unos a otros.
Es decir, yo voy a proteger a mi hermano, pero si veo que peca, ¿qué hago, pastor? Bueno, el verso 15 nos dice, si tu hermano peca, sí, pastor, ¿qué hago? Ve y repréndelo a solas. Y si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no me escucha, pastor, bueno, el verso 16 nos dice, si no te escucha, lleva contigo a 1 o 2 más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, entonces dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como un gentil o un recaudador de impuestos. Este pasaje de Jesucristo es un pasaje que es para disciplina en la iglesia y tiene 4 puntos que el Señor nos deja hoy para que tú y yo los podamos masticar. Y lo primero que tiene que hacer es, si alguien ha pecado y tú conoces a esta persona y ha pecado ya sea contra ti o está viviendo en esclavitud de pecado, dice aquí la Biblia, y dice así el verso 15, ve y repréndelo a solas. Así que lo primero que tengo que hacer es corregir en privado. Y lo que el Señor quiere es que cerremos el círculo para que solo podamos hablar tú y yo. Y pueda venir a confrontarte y decirte esto es lo que está pasando y podamos entender cuál es la realidad del error. ¿Por qué? Porque quiero guardar y proteger a mi hermano. Porque nuestra tendencia es lo contrario, es abrirlo. ¿Viste lo que le pasó a doña Carla? No manches, ¿qué le pasó? ¿Tienes tiempo? Vamos por un café. Ven. Y es un chismerío. Y lo que debemos de preocupar es que haya chisme, haya murmuración. Si alguien pecó contra ti, tienes que ir, confrontarlo y decirle esto es lo que está pasando. Si alguien está viviendo en pecado, para la gloria de Dios, ven y habla con esa persona. Ahora, ¿qué pasa si esa persona sigue fallando? El propósito de la disciplina es siempre buscar la restauración. Así que cuando tú estás viendo el pecado en alguien, lo que tú quieres es que venga esta persona, puedas caminar su pecado, puedas ayudarlo y restaurar su vida. Pero si está insistente y quiere seguir viviendo en pecado y no le importa y no se arrepiente, entonces está el paso número 2. Abres un poco el círculo y lo que haces es que dice la Biblia, llevas a 2 o 3 testigos. Y cuando abres el círculo para llevar a 2 o 3 testigos es cuando dice aquí la Biblia en el verso 16, cuando llevas 2 o más es porque esta persona no se ha arrepentido y no te escucha. Y aplicas en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 19, verso 15, dice que tú llevas a 2 o 3 testigos para poder establecer un hecho de que sea verdad. Ahora, los 2 o 3 personas que llevas son personas que saben, conocen a esta persona, se preocupan por esta persona y le van a hablar la verdad en amor. ¿Para qué? Para que pueda ser restaurado su pecado. Ahora, no te escucha, sigue viviendo en pecado, no quiere saber nada contigo, entonces dice la amonestación número 3 y es, entonces ven y cuéntalo a la iglesia. Y aquí, by the way, la palabra iglesia, esta es la segunda vez en el Evangelio de Mateo que se menciona la palabra iglesia. La primera es en Mateo 16 cuando dice Jesús, sobre esta piedra edificaré ¿qué? Mi iglesia. Y luego aquí en el capítulo 17 dice iglesia, tráelos delante. La iglesia, la palabra iglesia es la palabra eclesia en griego, que quiere decir comunidad, congregación o asamblea de personas. Entonces lo que está hablando es, si no se arrepiente y él todavía con los testigos no ha abierto su corazón y no se ha confesado, ven y cuéntalo a la iglesia. Y la realidad, en esta reunión de creyentes, no debemos de ser tolerantes al pecado. Yo no sé si te acuerdas, el año pasado estuvimos estudiando Corintios y en Corintios vimos en el capítulo 5 cómo la iglesia era tolerante al pecado. De hecho dice Pablo en el capítulo 5 que había una persona, un hombre que se estaba acostando con su madrastra y la iglesia sabía y no hacía nada. O sea, no manches, sabes el pecado y estás tolerando eso. Y lo que está diciendo en realidad es, si hay alguna situación y esta hermana está haciendo un mal negocio y está vendiendo aquí en la iglesia y está transando la gente, tienes que exponerlo, 1, protegiendo la iglesia y 2, para poder en verdad resarcir eso, porque la Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Estamos para proteger a la iglesia de Jesucristo de cualquier pecado que pueda literalmente empezar a seducir y hacer caer algún hermano. Y esto es con el propósito de, ¿te acuerdas? Restaurar. Ahora, si aún así no se arrepiente este hermano, esta hermana, entonces vamos al último paso. Ya no hay más que el último, que es la excomunión de la iglesia. Trátalo como un recaudador de impuestos o como un gentil.
Porque no se arrepintió, porque tiene que exponerse a las consecuencias. Tienes que hacerte a un lado y dejar entonces que Dios trabaje ¡pam! Directamente, o como Pablo decía, entrégalo a Satanás para que es que empiece a ver cuál es la consecuencia de estos actos. Cuando no se arrepienten, entonces tú en realidad no puedes hacer nada. Tenemos que literalmente sacarlo, pero no para que ándale, saques y no. La idea es acompañarla, sacarla de la iglesia para caminar en consejería por un buen tiempo, para tratar literalmente de llevar su pecado a la cruz, para transformar su problema y volver a integrarla en la iglesia, para reconciliar su alma con Dios. Y tú puedes decir, pero pastor, no, que la iglesia es bien hospitalaria y acogedora y todo. Ya, pero esto es un mandato del Señor. Estos son 4 principios de disciplina en la iglesia que Dios nos habla aquí en Mateo 18, y esto está ligado al Señor, esto está en su palabra. O sea, esto no es algo que sea fuera de lo que Jesucristo dice, esto es lo que Jesucristo dice que hay que hacer. Ah, sí, ¿con qué autoridad, pastor? Ok. Bueno, mira lo que dice el verso 18 en Mateo 18. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y esto lo que quiere decir es, todo lo que tú permitas acá será permitido, pero todo lo que tú prohíbas será prohibido. Cuando tú estás viendo un hermano o una hermana que está en pecado y tú la confrontas y prohíbes esta situación producto de una rebeldía, en el cielo es, ya, está prohibido, ya. Y cuando tú permites y perdonas y todo en el cielo, oh ya, eso está libre, perdonada. Y me encanta porque Dios nos está dando la autoridad de poder hacer esto. Ahora, esto se conjunta con lo que sigue, que es el último punto: perdonarnos los unos a los otros. Y leo del 19 al 22. Me encanta la primera palabra, dice además, les digo. O sea, no solamente tienes que ser humilde, no solamente debes de proteger al hermano del pecado, sino tratar de restaurarle. Además, dice Jesús, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en el cielo. Porque donde están, ¿cuántos? 2 o 3 reunidos en nombre de ¿quién? De Jesús. Allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, en el verso 21, no solamente es que tenemos que estar de acuerdo en lo que la Biblia dice y estamos juntos en ello y caminando hacia la misma dirección, pero si hay pecado y si hay dolor y si hay algo que sucedió, Pedro viene y entonces manifiesta esto, y acercándose Pedro le pregunta a Jesús, Señor, ¿y cuántas veces pecará mi hermano? ¿Cuántas veces peque yo debo de perdonarlo? ¿Cuántas veces lo voy a perdonar? Y me encanta porque Pedro pone así como la piedra bien alta, así como bien exagerado. ¿Cuántas veces lo voy a perdonar? ¿Hasta 7? Y me encanta el Señor, le dice, hasta 70 veces 7. Y pone a un Pedro así como así. Y Cristo lo que le está diciendo, claro, nuestro llamado como cristianos es a perdonar. O sea, no hay límite para el perdón. La venganza es del Señor, no nuestra. Entonces lo que está diciendo es, ni las cuentes, hasta 70 veces 7, son muchísimas, sí, no te preocupes en contarlas, solamente ten el cuidado de perdonar. ¿Por qué? Porque es lo que Jesucristo hizo con nosotros. Si de gracia recibiste, de gracia hemos sido llamados a dar. Ahora está interesante porque es que no hay medida para el perdón, mi hermano y mi hermana, no hay medida. La Biblia dice que debemos de perdonar. Ahora, tú me has oído decir mucho aquí, pero eso tiene que ver con la gracia y el corazón de Dios en amor. La fotografía del perdón está en la cruz del Calvario, donde la justicia y el amor de Dios se unen. Y me has oído decir el amor bíblico. El amor bíblico es dar al otro lo que más necesita, aunque no lo merezca, a un costo de sacrificio. Esa es la cruz. Darle al otro lo que más necesita. Que salvación, en el caso de nosotros, Dios dio lo que más necesitábamos, que era su Hijo, un costo de sacrificio, y pagó Él su vida por la nuestra. Pero nos llama a dar al otro lo que más necesita. Has sido un patán conmigo, pastor, ya, lo que necesita es tu perdón. Y ¿sabes qué? Ninguno aquí somos merecedores del perdón del Señor. Sin embargo, Él nos perdonó. Ahora Él nos perdonó. La palabra perdón en la Biblia, no sé si sepas, quiere decir soltar. Es decir, dejar atrás.
De hecho, el Salmo 103 dice que Dios perdona nuestros pecados y los tira, los suelta tan lejos como el este del oeste. Ahora, yo no sé si tú habías pensado en eso, pero ¿por qué no dice del norte al sur? Bueno, porque si tú ves la esfera del planeta Tierra y tú estás en el norte y bajas al sur, cuando pasas el sur, ¿a dónde vas de nuevo? Al norte. Es decir, estás yendo a este lado y luego vuelves con este otro. En cambio, Dios dice suelto como si fuera del este al oeste. Y cuando tú vas en la esfera del este al oeste, siempre estás yendo del este al oeste. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Lo que quiere decir es que no vuelves con la cantaleta. O sea, no bajas para volver a subir. O sea, me perdonaste, soltaste eso y ya hace 7 años yo fallé, lo reconozco, Dios me perdonó. Y tú sigues trayendo el mugrero a la mesa, sigues restregándomelo en la cara, ¿de verdad? ¿Hasta cuándo? Porque no has soltado, porque no ha perdonado. La clave del perdón, mi hermano y mi hermana, no es una emoción ni un sentimiento. La clave del perdón es una decisión. Ahora, ¿una decisión de qué, pastor? De ofrendar la gracia al ofensor. Fuiste el ofendido, extiéndele gracia al que te ofendió y no cuentes las veces. Suéltalo ahí, no le vuelvas a restregar en la cara. ¿Por qué? Porque es bíblico, es una acción, no es un sentir. No tiene que ver en cómo yo me sienta, tiene que ver en que Dios me dice que lo haga porque Él ya lo hizo conmigo. Darle al otro lo que más necesita, aunque no lo merezca, a un costo de sacrificio. Y perdonar es soltar, es dejar en realidad esto en manos del Señor, soltando la transgresión. Y ojo, poniéndolo así, no vamos a leerla completa, aunque el resto del capítulo, el capítulo 18 del verso 23 al 35 trata de la parábola de los deudores. Y por tiempo no la vamos a leer toda, solamente quiero que hagamos el recuento de lo que sucede en la parábola de los deudores. Pero la palabra de los deudores dice, y arranca diciendo Jesús, esto es como compararé el reino de Dios, y empieza con esta parábola. Y dice, un rey tenía un siervo que le debía un montón de dinero, y este siervo le suplica de rodillas, perdóname, y el rey le perdona la deuda y lo deja ir. Y dice la Biblia que viene este siervo y se encuentra a un consiervo que le debía una poca plata. Y esta que le debía poca plata se va de rodillas y le dice, perdóname. Y el consiervo le dice, ni de vaina, vas a pagar lo que me debes, y a meterlo en la cárcel. Y se entera el rey y manda a traer a este siervo y le dice, ¿qué rayos estás haciendo? ¿Cómo es posible que yo te perdoné esa deuda y tú no fuiste capaz de hacer lo mismo? Y lo meten, igualmente tiene que pagar. ¿Y sabes qué? Creo que tú y yo hemos orado por años, el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, deudas, pecados, como también nosotros perdonaremos a los que nos ofenden. Y a veces paramos hasta ahí y no nos damos cuenta de lo que sigue, porque si tú fueras a Mateo 6 y tú estás viendo en Mateo 6 y dice el verso 14, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre perdonará las transgresiones de ustedes. Y queremos que nos perdone nuestro Dios, pero yo no quiero perdonar a mi esposa o a mi esposo o a mi hijo o a mi jefe. No es un sentimiento, es una acción. Porque lo que nos manda a hacer esto es una narrativa muy clara. Quiero ponerla en tu pantalla para que nunca se te olvide. No hay peor prisión que un corazón que no perdona. Y a lo mejor esta persona ya ni se acuerda de lo que pasó y tú todavía estás preso de la amargura, preso de la rabia, cómo fue que me hizo, y no has soltado. Y Dios quiere que sueltes hoy esto. Dios tiene cuidado de ti. Solamente tienes que tomar la decisión de darle al otro lo que más necesita, aunque no lo merezca, a un costo de sacrificio. Porque Jesús nos recuerda su gracia abundante en la cruz. Y tú y yo no somos merecedores de esa gracia, pero Él nos permite, extendiendo su gracia y su compasión a ti y a mí, que no debemos de poner etiqueta de no lo merece, porque yo tampoco lo merecía, pero Dios tuvo perdón para mí. Y eso debería de ser la característica de nosotros como iglesia. Amén. Quiero nada más que hoy, que es el fin de semana del Día del Padre, que pudiéramos tomar un momentito y meditar juntos. Toma aire y vamos a ocupar un momento
para poder aceptar el regalo de gracia de Dios y el regalo del perdón de Dios a nuestra vida. Porque quizá tú estás aquí hoy y no has perdonado a tu papá. Porque quizá tú estás aquí hoy y no has perdonado a uno de tus hijos, o a tu esposa, o a tu esposo. Y tienes un corazón que te aprisiona y no puedes vivir en paz. Y hoy Dios ha hablado. Y es un regalo que nos da a través de Jesucristo, de gracia para extender y dar aquello que ya Él me dio. Y me encanta cómo empezamos entendiendo la humildad de confiar y de creer en nuestro Dios, que Él tiene cuidado de nosotros, pudiendo protegernos de pecado, y caemos en este punto. Ahora necesito perdonar. Y quiero que tomemos solamente unos segundos para ver, no somos perfectos, pero en nuestra imperfección y en nuestra insuficiencia debemos acercarnos al único perfecto y suficiente, Jesús. ¿Cómo vivimos tú y yo hoy con todo esto? ¿Cómo puedo lidiar con todo esto? Si Dios me ofreció gracia, hoy te está llamando a extenderla a ti. Así es que tomemos esto un momentito. Meditemos por favor en lo que Dios habló esta noche. Si tú te estás despertando ahorita porque te dormiste en el servicio, estas 3 cosas te van a hacer todo el resumen. Ser humilde, ama como Dios te ama y perdona a los demás como Dios te perdonó. Eso es todo lo que tú tienes que hacer. Y hoy tienes este regalo de gracia del Señor, de poder hacer lo mismo. Así que podemos orar y podemos venir delante de Dios a pedirle perdón, porque quizás estás viviendo con rencor hoy y necesitamos el perdón del Padre, porque quizá tú tienes un corazón cargado porque tu papá nunca estuvo, pero hoy podemos ver a Dios como Padre nuestro, el Padre que nunca tuvimos, y poder venir a Él en oración y decirle: Dios, esta es mi vida, te la entrego, no puedo más, quiero darte todo lo que soy porque necesito ser hecho nuevo. Mi Padre terrenal, si eso te pasó, dile: me ignoró, yo sé que tú siempre estás ahí. Mi Padre terrenal me abandonó, yo sé que tú no me abandonas. Mi Padre terrenal me lastimó y abusó verbalmente de mí, yo sé que tú eres un Dios de amor y de protección. Y quizá tú estás hoy en esto mismo, de que estás buscando aprobación en cualquier lugar porque no has tenido esa figura paterna. Hoy es Día del Padre. Hoy quiero que miremos a nuestro Padre Celestial, porque Dios es un Padre diferente. Así es que toma un minuto antes de tener una canción y toma 50 segundos, 30 segundos, lo que te sea suficiente para conectar tu alma y tu corazón con Dios y decirle: Dios, perdóname, quiero empezar de nuevo y ayúdame a perdonar. O acercarte a aquel, como nos enseñó el Señor hoy, que ha pecado contra ti, para ponerte a cuentas con esta persona. Toma este momentito y regreso con 2 puntos que quiero darte solamente, y con eso podemos ir en paz. Toma estos segunditos y ponte a cuentas con Dios. Déjame cerrar con esto en tu corazón y quiero darte 2 buenas verdades acerca de Dios. Número 1, no te salgas así en esa misma actitud en el espíritu, solo recibe estas 2 verdades de Dios. Número 1, Dios nunca está demasiado ocupado para ti. Quizá tú eres un padre que ha estado muy ocupado, o una madre que ha estado muy ocupada y no has tenido tiempo para tus hijos. Quizá los pusiste en manos del coach y quieres que él sea el que los levante. O quizá tu padre nunca estuvo porque estuvo muy ocupado, o tu mamá muy ocupada. Dios nunca está demasiado ocupado. Dice la Biblia que su oído está atento al clamor de sus hijos. Y segundo, Dios entiende tu dolor hoy. Él entiende tus heridas, Él entiende tu dolor. Él no te va a decir: supera eso, eso es una bobera. No. Dios le importa lo que te pasa. Solo tienes que venir y decirle: papá, este es mi problema. Papá, este es mi dolor. Te entrego lo que soy.
y entrégale tu vida. Dios es tu Padre, a menos que no tengas una relación con Dios. Y entonces sí, la pregunta sería, ¿será que Dios es Padre de todos? Bueno, la Biblia dice que Dios nos creó a todos. Todos somos criaturas de Dios. Él tiene cuidado de nosotros y un propósito, pero no todos son hijos de Dios. Para ser hijo de Dios solamente en realidad hay algo que tú tienes que hacer, y lo puse en la pantalla para poder entender cómo me convierto en parte de la familia de Dios, cómo me puedo convertir hoy en un hijo de Dios para que tenga cuidado de mí. La Biblia dice en Gálatas 3:26, pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe ¿en quién? En Cristo Jesús. No somos hijos de Dios porque vamos a la iglesia, no dice eso. No somos hijos de Dios porque somos bien religiosos, no dice eso. No somos hijos de Dios porque es que me sé los mandamientos, pastor, y todos los aplico. No somos hijos de Dios por eso. Solo somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan, lo tengo en tu pantalla, capítulo 1, verso 12. Dios dice aquí, a todos los que recibieron a Jesucristo, es decir, a todos los que le recibieron, Dios les dio la autoridad, el derecho, la potestad de ser hechos hijos suyos, hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Para estar en una familia tienes que nacer o ser adoptado. En la familia de Dios también tienes que nacer de nuevo o ser adoptado. Dios hoy quiere que hagas eso. Si has estado caminando desobediente al Señor, viviendo una vida alejada o alejado de Dios como pródigo, hoy vuelve a casa. Y yo quiero hacerte esa invitación. No te resistas, y cantando la canción solo ponte de pie y ven al frente para orar por ti, para poder interceder. Ven aquí al frente, que queremos orar por ti, para que vengas y seas parte de la familia de Dios, creyendo en Jesucristo y recibiendo a Jesucristo en su familia, porque tú no irás al cielo por lo bueno que seas, sino solo si recibes y crees en Cristo. La Biblia dice que estamos destituidos de la gloria de Dios porque somos pecadores. Ponte de pie arrepentido, y si estabas alejado del Señor, cambia tu rumbo. Ven, que queremos orar por ti. Ven a Cristo. Tu perdido estaba, tú me encontraste y me regalaste tu perdón. Tomaste mis pedazos, Ven a Cristo ahora, ven a Cristo hoy. construiste de mi corazón, eres defensor. Cuando perdido estaba, tú me encontraste y me regalaste tu perdón. Tomaste mis pedazos, me reconstruiste de mi corazón, eres defensor. Aleluya, me salvaste, tu camino es mejor. Aleluya, mi gran defensor, tu camino es mejor. Aleluya, me salvaste, tu camino es mejor. Aleluya, mi gran defensor, tu camino es mejor. La Biblia dice, mis hermanos, en Mateo, en el capítulo 7, verso 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios,
nombre hicimos milagros. Dice el verso 23, entonces les declararé, jamás te conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Puedes imaginarte eso? Que llegues al cielo y digas, Señor, yo te conocí, Señor, yo oré, yo fui a la iglesia, Señor, y que diga el Señor, yo nunca te conocí, apártate de mí. Porque es que para conocerte hay que tener una relación con Él. Y hoy ustedes han venido literalmente, ya sea que tuvieras una relación con el Señor y estuviste alejado y quieres reconectar tu vida con Él, o no le conocías y hoy quisieras hacer esta oración y decirle, amado Dios, quiero que seas mi Padre Celestial y quiero ser tu hijo, quiero que tengas cuidado de mí. Así es que si hay alguien que esté aquí para recibir a Cristo por primera vez, entregando su vida para ser merecedor de su compasión y su gracia y su amor, y con ello la vida eterna, dice la Biblia, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que yo quiero orar primero por aquellos que están entregando su vida por primera vez y decirles que solamente sea una expresión de tu corazón. La Biblia dice en Romanos 10, verso 9, que si confesamos con nuestra boca a Jesús como el Señor y reconocemos de todo corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Solo derrama tu corazón y confiésale. Yo puedo poner estas palabras, pero que no sean mías, solamente es una expresión de tu corazón directo a Dios, que confiesa tu corazón con la boca. Y dile, Señor Jesús, hoy he venido a ti con un corazón arrepentido por haber pecado contra ti. Perdóname, Dios. Te entrego mi vida hoy. Soy tuya, soy tuyo. Cámbiame, guíame, hazme tuyo y tuya de hoy en adelante y para siempre. Gracias, papá. Cuida de mí y déjame que yo te dé gloria en todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Y si hay aquí, antes de irnos, solamente alguien que está reconectando su vida, manera de ser pródigo, quisiera cerrar en este tiempo de oración. Y no se vayan, porque nuestros hermanos quieren nada más pasar para darles una Biblia y conectar con ustedes por un momentito. Es importante que sepan también lo que queremos ayudar y caminar con ustedes como iglesia. Si estás reconectando tu corazón con el Señor, solamente cierra tus ojos y dile al Señor, te pido, Padre, que me recibas de nuevo en tus brazos, que me perdones mi pecado. Estuve alejado y alejada de ti, pero hoy regreso y te entrego mi vida. Sé que estás a cargo de mí. Perdóname, dirígeme, guíame, santifícame y sé ese Padre amoroso y dame el cuidado que mi alma necesita. Tú eres mi pastor, pero también mi Padre, y como Padre te pido que me perdones y me recibas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermanos. Pasen por favor para orar y darle la Biblia y tomen ese tiempo. Mientras, iglesia, nos ponemos de pie, cerramos adorando a nuestro Señor. Nos vemos el próximo sábado. Los de online nos vemos el próximo sábado 8 de la noche. Dios les bendiga. Buena noche. Liberación recibo hoy en el nombre de Jesús. Por su amor completo soy en el nombre de Jesús. Liberación recibo hoy en el nombre de Jesús. Por su amor completo soy en el nombre de Jesús.
amamos, que el Señor les bendiga, feliz Día de los Padres, nos vemos el sábado que viene. Hermanos, los amamos, que el Señor les bendiga, feliz Día de los Padres, nos vemos el sábado que viene.